Hola amigos! Welcome to the fourth and last video in this Spanish listening comprehension series. If you haven't watched any of the previous videos, stop this video and start from the link that appears here at the top of the screen, which I will also add in the video description. In video number 1 we got the gist of the story. In video number 2 we got some more information about it. In video number 3 we got lots of more details to have a very solid idea about the whole story. Today we are going for more. We want to understand everything. Each segment will be played 3 times, but feel free to rewind and listen to it as many times as you need. The first 2 times there will be no help, but the third time you will see some multiple choice options. I strongly encourage you to try to do this exercise without any help, unless you really feel it's the only option to enable you to get it. Avoid any extra help like the plague, but feel free to use it if you absolutely need it. At the end of each segment you will see the answers. ¡Empecemos! Hola amigos, bienvenidos a nuestra Notiloca número 5. En nuestro episodio de hoy, Niña vuela en barrilete. Esta historia loca tomó lugar en Taiwán durante el Festival Internacional de Cometas que se realiza cada año en la ciudad de Hsinchu, al sur de Taipei. Hola amigos, bienvenidos a nuestra Notiloca número 5. En nuestro episodio de hoy, Niña vuela en barrilete. Esta historia loca tomó lugar en Taiwán durante el Festival Internacional de Cometas que se realiza cada año en la ciudad de Hsinchu, al sur de Taipei. Hola amigos, bienvenidos a nuestra Notiloca número 5. En nuestro episodio de hoy, Niña vuela en barrilete. Esta historia loca tomó lugar en Taiwán durante el Festival Internacional de Cometas que se realiza cada año en la ciudad de Hsinchu, al sur de Taipei. Era un domingo de pura alegría y diversión. Todas las personas en el evento disfrutaban del colorido de los barriletes gigantes que surcaban el cielo. Era el día perfecto para un festival de esta naturaleza. Había un sol hermoso y el viento soplaba muy fuerte. ¡Mejor imposible! Era un domingo de pura alegría y diversión. Todas las personas en el evento disfrutaban del colorido de los barriletes gigantes que surcaban el cielo. Era el día perfecto para un festival de esta naturaleza. Había un sol hermoso y el viento soplaba muy fuerte. ¡Mejor imposible! Era un domingo de pura alegría y diversión. Todas las personas en el evento disfrutaban del colorido de los barriletes gigantes que surcaban el cielo. Era el día perfecto para un festival de esta naturaleza. Había un sol hermoso y el viento soplaba muy fuerte. ¡Mejor imposible! Había varias cometas en el aire y una más, enorme, anaranjada, se preparaba también para volar. Cuando el viento sopló aún más ferozmente, los organizadores la soltaron y comenzó a elevarse de inmediato. Había varias cometas en el aire y una más, enorme, anaranjada, se preparaba también para volar. Cuando el viento sopló aún más ferozmente, los organizadores la soltaron y comenzó a elevarse de inmediato. Había varias cometas en el aire y una más, enorme, anaranjada, se preparaba también para volar. Cuando el viento sopló aún más ferozmente, los organizadores la soltaron y comenzó a elevarse de inmediato. Sin embargo, en lugar de causar alegría y admiración como las anteriores, las caras de los asistentes se llenaron de terror. No se sabe cómo pasó, pero la cola del barrilete atrapó a una niña de 3 años y la levantó por el aire, mientras la gente gritaba horrorizada temiendo lo peor. Sin embargo, en lugar de causar alegría y admiración como las anteriores, las caras de los asistentes se llenaron de terror. No se sabe cómo pasó, pero la cola del barrilete atrapó a una niña de 3 años y la levantó por el aire, mientras la gente gritaba horrorizada temiendo lo peor. Sin embargo, en lugar de causar alegría y admiración como las anteriores, las caras de los asistentes se llenaron de terror. No se sabe cómo pasó, pero la cola del barrilete atrapó a una niña de 3 años y la levantó por el aire, mientras la gente gritaba horrorizada temiendo lo peor. Durante 30 segundos que parecieron interminables, la pequeña fue sacudida ferozmente por la cometa y el viento. Por suerte, pronto lograron bajar el barrilete lo suficiente y rescatarla de esa pesadilla.
Durante 30 segundos que parecieron interminables, la pequeña fue sacudida ferozmente por la cometa y el viento. Por suerte, pronto lograron bajar el barrilete lo suficiente y rescatarla de esa pesadilla. Durante 30 segundos que parecieron interminables, la pequeña fue sacudida ferozmente por la cometa y el viento. Por suerte, pronto lograron bajar el barrilete lo suficiente y rescatarla de esa pesadilla. La niña fue llevada inmediatamente al hospital, donde se pudo constatar que solo tenía heridas leves. El mejor final para una historia que parecía de terror. Algunas personas culpan a los padres por no cuidar adecuadamente a la pequeña. Sin embargo, otros creen que esto fue tan solo un accidente que no podría haberse prevenido de ninguna manera. La niña fue llevada inmediatamente al hospital, donde se pudo constatar que solo tenía heridas leves. El mejor final para una historia que parecía de terror. Algunas personas culpan a los padres por no cuidar adecuadamente a la pequeña. Sin embargo, otros creen que esto fue tan solo un accidente que no podría haberse prevenido de ninguna manera. La niña fue llevada inmediatamente al hospital, donde se pudo constatar que solo tenía heridas leves. El mejor final para una historia que parecía de terror. Algunas personas culpan a los padres por no cuidar adecuadamente a la pequeña. Sin embargo, otros creen que esto fue tan solo un accidente que no podría haberse prevenido de ninguna manera. Hola amigos, bienvenidos a nuestra Notiloca número 5. En nuestro episodio de hoy, niña vuela en barrilete. Esta historia loca tomó lugar en Taiwán durante el Festival Internacional de Cometas que se realiza cada año en la ciudad de Hsinchu, al sur de Taipei. Era un domingo de pura alegría y diversión. Todas las personas en el evento disfrutaban del colorido de los barriletes gigantes que surcaban el cielo. Era el día perfecto para un festival de esta naturaleza. Había un sol hermoso y el viento soplaba muy fuerte. ¡Mejor imposible! Ya había varias cometas en el aire y una más, enorme, anaranjada, se preparaba también para volar. Cuando el viento sopló aún más ferozmente, los organizadores la soltaron y comenzó a elevarse de inmediato. Sin embargo, en lugar de causar alegría y admiración como las anteriores, las caras de los asistentes se llenaron de terror. No se sabe cómo pasó, pero la cola del barrilete atrapó a una niña de 3 años y la levantó por el aire, mientras la gente gritaba horrorizada temiendo lo peor. Durante 30 segundos que parecieron interminables, la pequeña fue sacudida ferozmente por la cometa y el viento. Por suerte, pronto lograron bajar el barrilete lo suficiente y rescatarla de esa pesadilla. La niña fue llevada inmediatamente al hospital, donde se pudo constatar que solo tenía heridas leves. El mejor final para una historia que parecía de terror. Algunas personas culpan a los padres por no cuidar adecuadamente a la pequeña. Sin embargo, otros creen que esto fue tan solo un accidente que no podría haberse prevenido de ninguna manera. This is the end of this comprehension exercise. If you found value in this material, please like the video and consider subscribing to the channel. Thank you so much for watching. Nos vemos mañana.